Eh, Muy buenas para todos. Para nosotros es un verdadero placer contar con su asistencia el día de hoy. En esta ocasión contamos con la participación de la ingeniera geóloga Aymara Antonieta Gómez Brito, quien es geólogo de yacimientos e intérprete sísmico con más de 11 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Posee sólidos conocimientos en la búsqueda de nuevas oportunidades de explotación. Ha participado en el diseño, planificación y seguimiento en la perforación de al menos 150 pozos ubicados en la faja petrolífera del Orinoco bajo diversas geometrías tales como horizontales, verticales, fishbone, entre otros. Es analista de datos sísmicos 2D y 3D en diversas plataformas computacionales para generar cubos multiatributos, fases sísmicas, redes neuronales y así mejorar la capacidad de predicción de modelos geológicos previos y aumentar el porcentaje de efectividad durante las perforaciones. Queremos invitar a todos los asistentes a que sus inquietudes pueden dejarla en el chat que se encuentra en YouTube y con gusto estas serán llegadas a la ingeniera quien responderá. Ingeniera, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Wilson. Buenas noches por aquí en Santiago. Agradezco la oportunidad que me están brindando para comentarles ciertas actividades que desarrollé en la industria petrolera por más de 11 años de carrera. Soy ingeniero geólogo egresada de la Universidad de Oriente en el año 2004. Tengo más de 16 años de graduada, de egresada. Y también tuve formaciones académicas a lo largo de estar en la industria. Asistí a diplomados de ingeniería y yacimientos y también asistí a una formación como intérprete sísmico, lo que me da, o sea, cierta potestad para conocer ciertas ramas de las geociencias y sobre todo de los modelos que son los necesarios para que quería comentarles en esta actividad. Voy a compartirles la pantalla para iniciar este conversatorio. Okay. Quiero decirles que esta presentación la preparé especialmente para ustedes. No es algo sacado de ningún libro. Simplemente quiero mostrarles el trabajo que hay detrás de ciertas actividades en la industria del petróleo. Por ejemplo, a veces escuchamos muy alegremente decir, sí, tenemos 300, 400 millones de reservas de hidrocarburos y vamos a extraer 50, 100, 1000, 2000 pozos y no sabemos la historia que hay detrás de la ubicación óptima de estos puntos de drenaje. Entonces, ya sobre mí, agradecida con Wilson que hizo mi introducción y de una vez vamos a empezar en materia. Esta presentación la dividí en 3 fases. La fase de la planificación y ubicación como tal de los puntos a drenar. Coloqué una fase 2, que es ya como el diseño de la trayectoria de los pozos que ya definí para perforar. Y una fase 3, donde estamos netamente en la operación geológica como tal durante la perforación del pozo. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que necesito yo en el caso mío, como geólogo, para colocar nuevos pozos, nuevas áreas de drenaje? Indiscutiblemente es necesario contar con ciertas actividades dentro de la industria del petróleo. Específicamente nosotros teníamos un equipo de estudios integrados que se encargaba de desarrollar cierta información. Por ejemplo, necesitamos un marco estructural definido, es decir, necesitábamos conocer el patrón de fallamientos del área, si los esfuerzos eran extensivos, si eran compresivos, si estábamos en presencia de fallas inversas, en presencia de fallas normales,
cómo es el patrón de fallamientos, el buzamiento de las fallas, si había algunas fallas importantes de bastante desplazamiento o de bastante salto que pudieran afectar mis planificaciones de depósito. También, de una vez conversábamos con el geofísico, mira, identifícame ciertos horizontes de interés que tú puedas ver en la reflexión sísmica. Esa información es vital en el caso de que yo necesite conocer los topes estructurales del área. Incluso, este marco estructural puede estar cotejado al mismo tiempo con la persona que hace el modelo estratigráfico sedimentológico, porque en algunas ocasiones el geofísico puede identificar eventos sísmicos importantes y podemos cotejar con la información geológica existente y decir, mira, estoy viendo en esta información sísmica tal reflector importante, lo estoy comparando con el registro sónico, ¿tienes algún tope asociado a este reflector? El estratígrafo te va a decir, mira, sí, es el límite de la formación tal. Entonces, eso te da dando una idea de cómo tú puedes ir armando el patrón estructural del área, sin inclusive conocer los topes como tal que va a definir posteriormente el estratígrafo. Simplemente con solamente ver eventos importantes, continuidad de algún reflector importante, ese tipo de cosas. Luego pasamos a la información del modelo estratigráfico. ¿Qué necesito yo conocer para ubicar una localización? Bien, esto es como realmente verificar cómo es el patrón sedimentario del área, cómo se distribuyen los canales, si tenemos barras, si estamos en presencia de abanicos de rotura, si hay algún apoyamiento, cómo es la característica de nuestra columna a nivel vertical, si hay buenos espesores para yo tomar una decisión y decir, mira, sí, tenemos ciertos cuerpos sedimentarios interesantes y pudiéramos tal vez colocar ciertas cosas o drenar ciertas localizaciones ahí. Eso es, ya ven, dos puntos importantes o información que necesito al momento de ubicar las localizaciones o los puntos a drenar. Luego pasamos a un cuarto punto que entiendo algunos de ustedes los puede dominar inclusive hasta más que yo, que es la parte de las propiedades petrofísicas. ¿Qué necesito yo conocer a las propiedades petrofísicas? Mira, el petrofísico con la información de núcleo. O sea, es vital que cuente con información de núcleo, es vital que cuente con la información de las muestras de canal, es importante que tenga la correlación más o menos realizada, y entonces él puede generar unos modelos que me van a ayudar a mí a delimitar las zonas con mejores propiedades petrofísicas. Es decir, mira, el petrofísico me va a delimitar zonas con mejores porosidades, con mejores permeabilidades, donde encuentro o no encuentro la zona saturada de agua. Y también la parte petrofísica la puedo complementar con el geostadista y con cierta parte del ingeniero geofísico o el geofísico. ¿Por qué les digo esto? La herramienta estadística es una herramienta que te puede ayudar a interpolar información y también puedes construir modelos 3D y puedes verificar ciertas trayectorias, o sea, puedes hacer la planificación de los pozos y verificar en ella, en ese cubo, en ese volumen, cómo es el comportamiento de la propiedad que me determinó o el geostadista o el petrofísico. De hecho, estos cubos geostadísticos también pueden tener un match con volúmenes sísmicos a través de la inversión sísmica. O sea, el proceso de inversión sísmica te puede permitir conocer ciertas propiedades de roca, o sea, partes del dato sísmico y vuelves a la propiedad de roca, y puedes conocer propiedades como gamma ray, volúmenes de arcilla, porosidades, cubos de facies. Toda esta información son un plus al momento de nosotros planificar las localizaciones. O sea, no sin antes quiero decirles que en el caso de que no las disponga, mira, ya, no vamos a colocar los pozos, no es así. Si hay un compromiso volumétrico y si hay un compromiso de nación, simplemente hay que continuar adelante y ser un poquito más precavidos al momento de hacer la planificación. Y
También necesitamos, es importante conocer la energía del yacimiento, el comportamiento de sus presiones, cómo varían a nivel de columna, si como queremos producir petróleo y no queremos, en algunos casos, en el caso de nosotros no queríamos producir gas, teníamos que ver la presión de saturación, si estábamos por encima de la presión de burbuja o la presión de saturación, si estábamos muy por debajo, cómo ha sido el avance del agua, y esto podíamos verlo simplificado en un modelo de simulación numérica, lo que llaman el modelo de simulación de yacimiento. Es como la compilación de todas las actividades anteriores, y tú lo que hace es simularme cómo es el comportamiento, por ejemplo, el acumulado de producción de un yacimiento, cómo es el comportamiento de la tasa de producción de un pozo, y allí yo puedo determinar, oye, mira, cuando coloco un pozo, ¿cómo será? ¿Qué tasa voy a tener? ¿Será una tasa crítica? ¿Una tasa óptima? Porque de nada me sirve yo comprometer barriles y decir, por ejemplo, ok, tengo un pozo, el pozo me va a dar 800 barriles, ¿por cuánto tiempo? Por 2 meses, por un mes. Tal vez esa no era la tasa óptima, o sea, es una tasa crítica y tal vez yo prefiero mantener una tasa en un periodo de tiempo más lejano que comprometer ese tipo de números, así a la ligera. Si yo no cuento con un modelo de simulación como tal, también puedo ver de qué me puedo valer yo. Bueno, las tasas de producción de los pozos vecinos, cómo ha sido el acumulado, cuánto porcentaje de agua tienes, cómo produciste en tus inicios, dónde está, cuáles son algunas presiones anormales, algunos datos de sensores que puedo tener. Entonces, yo recopilo toda esa información, o el equipo que se encarga del diseño de las localizaciones recopila toda esa información y procede a ubicar como tal, a nivel más detallado, qué pozos quiero hacer. Y por eso vamos a presentarles la siguiente lámina. Este es un trabajo, como quien dice, bueno, aquí ya me ubiqué. Este es el área que yo quiero drenar. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tengo yo aquí? Bueno, el geólogo lo primero que hace, como siempre, es, bueno, ok, vamos a ver mis pozos verticales, cómo se comportan en la columna, hago mis secciones norte-sur, este-oeste, veo el patrón sedimentario, identifico los espesores más detallados, hago mis secciones estructurales, mis secciones sísmicas, y al mismo tiempo estoy revisando con el ingeniero de yacimiento, mira, esta zona me gustaría drenarlo, cómo están esos pozos, cómo haya avanzado el flujo de agua, cómo están sus tasas, han sido constantes o no. Ok. A partir de esta información geológica que tengo yo en esta zona, de hecho, sí, imagínense que nosotros como geólogos dijimos, bueno, después de haber hecho una revisión sísmica de esta zona, mira, nos parece que esta puede ser la más apropiada. Tal vez, este es un ejemplo, el buzamiento de esta zona es, mira, realmente no es tan relevante, no nos pudiera llevar a comprometer la perforación. También el espesor que yo tengo con estos pozos me ayudan. Y en el caso de que yo no conozca alguna información que esté al sur, por eso coloqué esta rayita amarilla, nosotros lo conocíamos como unos hoyos pilotos. Los hoyos pilotos eran unos hoyos que no eran pozos horizontales, eran unos pozos que abandonábamos, que lo colocábamos con cierta información y nos ayudaban a crecer. Cuando yo digo crecer es, por ejemplo, primero certificar, lo primero que yo necesito es certificar si estas tres trayectorias como tal que yo tengo aquí, las puedo hacer. Cuando ustedes ven este arreglo, esto se me olvidó comentarles, nosotros generalmente explotamos el campo con pozos horizontales o arreglos de pozos horizontales, que lo llamábamos macollas o cloro. Esto no es más que la unión de, este es un arreglo en planta, por supuesto, de 2 o 3 más pozos, donde esta inflexión que pueden ver aquí es un punto de entrada, tal vez este sea su sección final,
¿Cómo yo soporté esto? Bueno, tengo 2 pozos también verticales, tengo un cruzamiento, tengo datos de producción, o sea, es algo electoral. Con toda esta información, ya sea de cómo yo definí cuánto yo, o sea, cuál iba a ser mi longitud efectiva de este potencial y qué espesor yo quería esperar también en esta zona, esa es una información importante para yo dársela al ingeniero de yacimiento y él haga su cálculo de potencial. Porque de nada nos sirve que tal vez incluso a veces sucede que comprometen primero los barriles y después nosotros venimos atrás y decimos, no, 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 mira, esta tasa que colocaste allí no es la correcta, el comportamiento de producción no ha sido lo que tú estás diciendo, eso fue a sus inicios, pero ya actualmente ha sido diferente. Al mismo tiempo que se está calculando el potencial, nosotros procedíamos a un ente diferente a crear la trayectoria del pozo, que se lo voy a mostrar en algo más o menos gráfico un poquito más adelante. Luego que teníamos el diseño como tal, un diseño 3D, que a veces ustedes pueden ver como fuesen como unas aletas o algo así, esta información iba incluida en una secuencia de perforación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no necesariamente, o sea, no es que yo me levanté hoy y dije, bueno, vamos a perforar 3 pozos en el yacimiento. No, no, eso no es así. La cuestión es la siguiente. Generalmente nosotros, estas planificaciones, si queremos explotar un yacimiento o un campo, se dan 1 año hasta 2 años antes de que suceda en sí la operación. O sea, no es que esta secuencia surgió de un momento, a veces sí hay emergencias como tal, mira, tengo tantos barriles comprometidos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer eso? Pero normalmente el desarrollo o la manera de gerenciar un yacimiento debería ser ordenadamente y planificado. Ok, ya pasé la etapa donde realicé mi diseño. Ya realicé mi diseño, ya están mis planes direccionales hechos, están los taladros perforando tras tal vez otras localizaciones que están previstas para 1 año antes. Entonces llegó el momento donde voy a perforar los planes que hice hace 1 año. Miren, por experiencia propia, lo primero que tenemos que hacer es chequear en los diversos proyectos que tengamos cargada la información del plan direccional, que tengamos es el que se va a ejecutar en el taladro. En muchos casos he visto que hay países o zonas donde perforan un pozo al año. En Venezuela tuvimos una época donde podíamos perforar en ciertas zonas 10, 15 pozos en un mes. Y estoy hablando solamente de un campo muy así. Entonces, imagínense el nivel de concentración que tenía que tener todos los entes involucrados al momento de tomar una decisión. Por eso, lo que yo veo más recomendable es que siempre, mira, el plan de, ok, ya lo tengo impreso, aquí está, y lo comparo con lo que tengo cargado en sistema. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el equipo de estudio integrado y el equipo de planificación de trayectorias generalmente son los custodios de los modelos. Y si ocurre algún problema geológico, las consecuencias obviamente va a ser para el equipo tuyo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros o qué hacíamos para prever todas esas situaciones? Mira, estamos explotando en, no sé, en 10 yacimientos. Ok, perfecto. Días antes, eso sí pudiéramos haber hecho, revisábamos toda la información, así como los muestro aquí. Por ejemplo, yo como, o sea, realmente me sentía un poco más cómoda viendo la parte sísmica, tal vez contaba con, o sea, podía contar con estos, por ejemplo, ya tengan aquí, discúlpenme por favor, tenemos estos, yo lo coloqué como pozos de referencia, hoyos pilotos, trayectorias, y así se ven en una sección sísmica 2D, un hoyo piloto que ya perforado y para mí es un pozo control y un pozo vertical en la zona. Y también quería comentarles algo antes de avanzar y que es algo importante, chicos. Cuando estamos perforando un pozo, la decisión generalmente la toma el equipo geológico en conjunto con el equipo que está en campo.
esta decisión tiene que ser rápida. Aquí son millones de dólares que se tienen en juego. Los tiempos improductivos también generan pérdida de dinero para la organización donde tú estés laborando. Genera también pérdida adicional que no estaba planificado. Entonces, realmente, ¿qué hacemos nosotros? Revisábamos previamente cada uno de los planes direccionales en el software que ustedes quisieran. En el software. O sea, no teníamos uno específico. No, mira, si esto no está cargado en el software, no lo puedo ver. No. O sea, realmente tratamos de conocer o desenvolvernos muy bien en cada uno de ellos para poder actuar. Para poder decirle al geólogo, mira, al geólogo que está en campo, mira, yo no estoy viendo, o sea, esa arena que estás viendo tú me parece que no es la misma, vamos a ver si podemos planificar el sitio. Ok, y así más o menos irán surgiendo las conversaciones con el geólogo que está en operación, o sea, en el taladro en sitio. También que desplegábamos, porque, o sea, los geólogos que estábamos, o las personas responsables o custodios de la perforación, cierta parte, las que no eran operacionales como tal, trabajábamos en una sala multiusos, en una sala de transmisión en tiempo real, donde contábamos al menos como con cuatro profesiones o con cuatro gerencias diferentes que se encargaban de administrar cuatro proyectos diferentes. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que teníamos generalmente desplegado en nuestras pantallas era cómo se veía el comportamiento sísmico, cómo se veían los pozos, cómo iba avanzando nuestra correlación. También teníamos nuestros mapas estructurales, estratigráficos o nuestros mapas de yacimientos y nosotros veíamos cómo iba avanzando la perforación. ¿Por qué digo esto del mapa y de las secciones estratigráficas? Porque muchas veces he escuchado a personas, mira, si no tiene sísmica o si no tiene tal modelo, no podemos perforar. Es cierto, es totalmente cierto porque nosotros vamos a ciegas solamente con pozos, solamente con registro y solamente con muestras. Pero allí sencillamente hay que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? O sea, a un gerente es difícil tú convencerlo de decirle, mira, no, vamos a esperar, a drenar, vamos a buscar la manera de cómo hacemos las cosas. Entonces, generalmente, con una buena correlación muy detallada a medida que iba avanzando la perforación, nosotros íbamos conociendo cuáles eran los niveles de interés. Mira, sí, esta es la arena A, ya se me desarrolló la arena B, buenísimo, sigue avanzando la perforación, en qué coordenada estoy. Todas esas cosas yo la podía manejar a pesar de no tener sindicatos. Obviamente, ¿dónde nos apoyábamos nosotros? En el geólogo que está en el campo. Con el registro del master log, para nosotros es vital porque íbamos chequeando, o sea, el nexo que había o profundidad versus muestra. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿En qué arena vas? ¿Cómo estás viendo? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Mira, por ejemplo, un cuerpo característico, estoy viendo a lo mejor grano fino a nivel de cuando estábamos iniciando la fase horizontal. Ok, estamos a lo mejor al tope del cuerpo de interés, vamos a bajar un poco, pero ya ven, o sea, no nos limitamos a que si no teníamos un modelo o que si no teníamos una sísmica, no íbamos a perforar. Es riesgoso, pero hay situaciones donde hay que asumirlo. Y realmente nosotros teníamos en todos estos casos más del 90% de efectividad geológica. Y creo que también el mismo número a nivel de efectividad en barriles. O sea, que realmente eso a fines de números, en muchos casos es lo que realmente es lo que tiene peso. Entonces, aquí yo les hice un esquema de qué es lo que generalmente nosotros conocemos como un pozo horizontal. ¿Por qué queremos un pozo horizontal? ¿Qué hacemos con el pozo horizontal? Mira, lo que tenemos inicialmente, generalmente tratábamos de asociar esta trayectoria roja que ven aquí, es la trayectoria real de un pozo que estoy colocando acá. Tenemos inicialmente un pozo control. Este pozo control pudo haber visto el tope del horizonte A, el tope del horizonte B,
el tope del horizonte C, que es donde yo quiero drenar, y también pudo haber llegado hasta el horizonte D. De hecho, miren cómo pude haber dividido o que llamé yo el tope de la arena objetivo. Ve, en este punto que coloqué azul, lo estoy llamando el tope de la arena objetivo o tope del horizonte C, en este caso. Y desde este punto hasta finalizar esta trayectoria verde, lo llamé como sección horizontal. Si se dan cuenta, hay una leve diferencia entre lo que fue el pozo rojo, que ya sería la trayectoria ya perforada, y lo planificado. ¿Qué sucede? Generalmente, cuando el geólogo está en campo, nos dice, porque acuérdense que yo puedo tener el modelo, pero la realidad es lo que me está diciendo el pozo, o la realidad es lo que me está diciendo el registro, o lo que me está diciendo la muestra. Si el geólogo a mí me dice, mira, ya yo pasé por esta trayectoria que tú planificaste, pero me estoy dando cuenta de que este tope este no es el correcto. Tal vez la arena se me está adelgazando o algo así, y decimos que puede estar cercano a la base, porque estamos diciendo que esto puede ser tope y base. Y el mismo, le damos como ok, perfecto, vamos a ajustarnos a la trayectoria que me estás dando tú, pero yo voy siguiendo todo eso, tal vez en el modelo sísmico, tal vez en el modelo estadístico, porque como todo eso está unido en un mismo servidor, yo puedo levantar la trayectoria en cualquier módulo que de mi interés. Ok, es lo que les muestro aquí, que es lo que generalmente hacemos nosotros. Cargamos manualmente este plan o la transmisión en tiempo real del pozo que estamos perforando. ¿Qué es lo que cargo? ¿Qué es lo que cargo en sistema? ¿Qué es lo que cargo en el software que ustedes quieren llamar? Bueno, los archivos .las, que los archivos .las son los que contienen los registros de pozo, que son los de, no sé, gamma ray, resistividad, densidad neutrón, y también cargo el survey o la desviación. Esto me lo puede transmitir o una compañía externa o me lo transmiten directamente del taladro, llámese la información. O yo puedo cargarla en el software, o sea, no hay ninguna limitante. Lo que pasa es que te puedes demorar más tiempo. O sea, generalmente si tú estás trabajando con 5 pozos, 6 pozos al mismo tiempo, cargarlos todos y también tener que estar perdiendo de ciertas cosas, mira, puede suceder algún error, te puedes equivocar en algo, en algún punto, y preferiblemente si tú tienes a un personal o si tienes a una empresa externa que lo esté haciendo, no veo ninguna complicación, como tampoco veo que lo puedas hacer tú mismo. A medida que va avanzando la perforación, yo voy correlacionando. ¿Con qué voy correlacionando? Bueno, con mis pozos vecinos, voy chequeando mis pozos de interés y al mismo tiempo yo voy hablando con mis geólogos. Por ejemplo, cuando estoy en la fase horizontal, siempre nos comunicamos, incluso cuando estamos en el tope del área objetivo. A veces sí tenemos como cierta duda, ¿estamos o no estamos en la arena? Generalmente avanzamos un poco más de la perforación, es decir, vemos el tope de la arena objetivo y para confirmar que tenga un poquito más de espesor, tal vez profundizamos un poco la perforación y paramos la fase inicial. Nosotros dividimos esta perforación horizontal en 2 fases, la fase intermedia, que la fase intermedia le decimos que es hasta el tope del arena objetivo. Y la fase horizontal, donde ya estamos propiamente dicho en la fase de navegación o geonavegación del pozo. Porque también quiero decirles que cuando encontrábamos ciertas arenas un poquito más delgadas, es decir, cuando el riesgo era mayor y teníamos la posibilidad o la gerencia tenía la posibilidad de contratar una herramienta de navegación que nos ayudara como tal a diferenciar o a discretizar, está cerca del tope, está cerca de la base, mira estas muestras, también eso es válido, eso es totalmente válido. Ahora, ¿dónde, por ejemplo, nosotros no usábamos las herramientas? Mira, si teníamos una arena de no sé, 40, hasta de 35, 40, 50 pies, o sea, era muy difícil si ya teníamos un modelo geológico amarrado, si ya teníamos un modelo sísmico amarrado, si no íbamos a tener ninguna falla que iba a hacer que perdiéramos el cuerpo de interés, sencillamente, mira,
eso los descartábamos. Más bien lo colocábamos en pozos difíciles. Cuando digo difíciles yo, mira, una arena de 10 pies. Una arena de 10 pies donde el contraste superior tal vez es una lutita que te divide de otra arena de 3, 4 pies. Y no sabemos si ese límite es continuo o no es continuo. O sea, que puedes comunicar dos cuerpos. ¿Ves? Ok. Y ya en parte, ciertamente, un poco para finalizar, esto es lo que nosotros vemos generalmente o siempre vemos en la perforación, tengamos o no tengamos los modelos. Generalmente siempre vemos un survey o siempre nos envían desde campo un survey o nos cargan en nuestro sistema los surveys. ¿Qué es los surveys? Bueno, mira, el survey está contenido o lo que realmente nosotros manejábamos era MD, que es la medida real del pozo, cuánto está midiendo totalmente el pozo, la inclinación, cómo va el pozo y el azimut. El azimut es decir, bueno, ¿en qué cuadrante estoy perforando? No sé, si en la trayectoria estoy viendo, mira, el pozo va a 150 grados. Ah, bueno, ya sé, ya estoy en el segundo cuadrante, ya sé más o menos hacia dónde se dirige. Incluso tengo las coordenadas también, como ven aquí, de norte y este, y puedo ir yo ploteando o colocando esas coordenadas en el mapa, si yo no cuento con sistema. O sea, tampoco es limitante de que tú no puedas ver cómo está avanzando, en qué punto te encuentras de la perforación. Yo puedo tranquilamente agarrar, o sea, tomar un mapa de yacimiento, un mapa isótopo estructural y ir chequeando periódicamente cómo voy en coordenadas, cómo voy en subsídio y si mi geólogo está bien o está fuera del topo objetivo. ¿Qué también nos envían del taladro? ¿O qué información yo también recibo? Yo recibo esta información en digital, pero también es importante que nos envíen la información en físico porque tal vez, o sea, a veces puede ocurrir, mira, yo estoy viendo esta deflexión de arena, este de verdad es el registro correcto, esto fue ruido. ¿Y cuáles son los registros que normalmente el geólogo usa? Normalmente usamos el registro de resistividades, que es para verificar, o sea, perdón, el registro de gamma ray, que es el que tenemos aquí a mano izquierda, y es el que chequeamos simplemente la litología de la formación. ¿Qué es lo que tienen? Tenemos arcillas, las arcillas tienen mucho contenido de material radioactivo, las arenas generalmente no tienen contenido de contenido de material radioactivo, y eso es lo que puede ayudar a diferenciarnos arena lutita. Y también tenemos los registros de resistividad, que no es más que el paso de corriente en la formación, y obviamente el agua es conductora, el petróleo es conductor, y más o menos esa es la dinámica que estamos teniendo siempre cuando estamos perforando un pozo. Siempre tenemos el master log. Muy importante el registro de master log, el chequeo de las profundidades con las muestras. Incluso hace poco estaba discutiendo con un colega y estábamos diciendo, me estaba comentando, que el master log nunca se dejará de usar, inclusive, mira, en formaciones profundas, las herramientas especiales, como tal, se ven afectadas tanto por la temperatura, por las altas temperaturas, y, y también por el ruido de la perforación. Entonces, obviamente, no tienes información, no tienes data en ese momento, ¿y a quién recurres? A tu información del master log. Ok, y aquí lo que les quise mostrar son dos pozos. El primero, o sea, esto es como una evaluación petrofísica del pozo, y lo que estoy viendo aquí nada más es simplemente cómo fue efectivo, si fue 100% arena o si tengo tramos lutíticos. En este caso fue un pozo 100% del ciclo geológico. Y en este caso le coloqué un número, o sea, fueron aproximadamente un 70% de éxito geológico. ¿Y por qué lo estamos determinando como 70% de éxito geológico? Porque si se dan cuenta y si comparan este perfil que tenemos aquí o este registro que estamos desplegando aquí, esta zona tiene ciertas nutrientes o ciertas propiedades que no son arenas, que no están tan limpias, que es lo que queríamos nosotros. Y siempre hemos llegado a un acuerdo o siempre tenemos que hacer esa salvedad, que tenemos que procurar que los primeros pies de sección horizontal, vean que imagínense que esto sí es un pozo horizontal, 90 grados. Bueno, estamos procurando que los primeros pies de sección horizontal sean limpios.
porque son los que primero aportan, son de donde vamos a recibir los barriles. Tal vez cuando ya tú estás al final de la perforación, el efecto que puede tener la bomba no es tal al que puedes tener al inicio de tus pies perforados. Y bueno, chicos, esto es un breve resumen de lo que quería compartir con ustedes. Y doy, por favor, cuando quieran iniciar el set de preguntas, me encuentro a su total disposición. Muchas gracias, ingeniera, por su gran aporte, de verdad muy acertado y muy clara toda la información. Si alguien de la audiencia desea realizar sus preguntas, este es el espacio, con toda confianza pueden realizarlas. No hay ningún problema. Otra cosa que les quiero comentar como una anécdota, chicos. Nosotros en la industria petrolera vamos pasando por cierta etapa. Cuando inicias estás como una esponja, estás absorbiendo todo tipo de conocimiento. Procura hacerlo en un tiempo óptimo. Pero cuando llega un momento donde tú necesitas tomar decisiones, donde el tiempo, donde tu jefe, te dan la potestad a poder resolver un problema. Entonces tienes que convertirte ciertamente en algunos casos como en un líder. O sea, yo no digo un líder de un jefe, no, un líder que logre integrar al equipo, porque al final de todo, estos son barriles, señores, esto es un negocio, esto es finanzas, esto es simplemente, mira, muchas veces a un gerente le da en cierta parte igual si el modelo los ves bonito, si tiene unas curvas muy bonitas, no, él simplemente quiere ver, ok, perfecto, yo te formé, te ayudé, dime, ¿me generaste barriles? ¿No me generaste barriles? O sea, realmente no cuantifica. O sea, ese es mi mensaje. Nosotros tenemos que procurar entender de que cuando ingresamos en la industria petrolera es por algo. O sea, esto es un negocio y un negocio de responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, por ejemplo, en mi país, en Venezuela prácticamente todo dependía del petróleo. Mucha gente ni siquiera sabía que había gente que pasaba muchísimos días sin dormir, sin ver a su familia, solamente para mantener una cuota, una alícuota de exportación, porque esa es la responsabilidad mayor que tienes tú. Okay. Cuando quieran que usted te pregunte, estamos para recibir. Bueno, ingeniera. Ingeniera, se reporta una pregunta y es, en toda su experiencia, ¿cuál fue el caso o situación que representó el mayor desafío en cuanto a la parte de interpretación? Mira, generalmente los mayores retos es cuando tú vas ciego. Cuando yo digo ciego es cuando tienes menos información. Porque cuando generalmente tienes mayor información, tal vez tú integrando ciertas aristas puedes llegar a una conclusión y enseguida tomas la decisión. En conjunto o tú solo enseguida tomas la decisión. Pero el mayor reto como para nosotros como tal en equipo es, o para mí sola o en equipo, es que había una formación donde estaba totalmente afectada por los componentes radiactivos. Eran las arenas basales y realmente fue un dolor de cabeza porque no tenía patrón sedimentario definido. No sabíamos si eran unos canales apilados, si eran canales entrelazados unos con otros, o tal vez eran como, o sea, no sabemos si eran como que estaba como impregnado en ciertos puntos. Y lo que hicimos en ese caso, para empezar, el registro de gamma ray estaba totalmente pegado, parecía lutito, parecía sencillamente lutito. Y tuvimos que aumentar, por ejemplo, la escala del gamma ray de 0 a 150, que va normalmente, tuvimos que colocarla de 0 a 300 para así poder ver en qué área estábamos. Y con el geólogo de campo, ahí sí íbamos, mira,
¿qué hacemos? ¿Cómo va la muestra? ¿Vamos a subir? ¿No vamos a subir? Pero realmente el mayor reto para nosotros en el equipo fue explotar esas arenas. Y de paso, las arenas eran muy buenas a nivel productivo. O sea, era un comportamiento totalmente atípico. Es más, vemos el registro y nunca te podías imaginar que podías extraer petróleo de allí. Y o sea, ya en los últimos tiempos las muestras de los pozos eran hermosas. O sea, unas muestras de que eran 100% crudos y cuando cotejabas las muestras con el crudo, o sea, las muestras que estabas viendo con el registro no tenían nada que ver, como que si fuese, como que estuviéramos perforando el líquido. Entonces, obviamente tenía tanto material reactivo que simplemente íbamos, ok, ¿qué hacíamos? El patrón de sedimentación tal vez esté controlado por el basamento. Vamos a colocar un tope el más cercano conocido a ella y colocar el basamento y hacíamos una interpolación de horizonte a nivel estructural para por lo menos ver hacia dónde íbamos, hacia dónde estaba usando la estructura, más o menos dónde podíamos encontrar el objetivo. Eso ha sido uno de los mayores retos para nosotros, explotar las arenas del Cretácico. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias. Si alguien más de la audiencia desea realizar su pregunta, puede hacerla a través del chat o pedir la palabra y se le abrirá el espacio. Yo tengo una pregunta. Ingeniera, ¿qué tipo de registros son los que más se usan en la industria? Si me lo preguntas a mí como geólogo, o sea, a mí como geólogo, podemos tomar una decisión con un registro gamma ray, un registro de receptividad, tal vez un caliper y un decianotro. O si me lo estás preguntando al momento de tomar una decisión en sitio, o sea, imagínate que estamos en la operación, el calador está perforando, el geólogo me está enviando la información y lo estamos analizando o solo o en conjunto, eso. Pero si tú me dices que necesito registros para los modelos, mira, ahorita las compañías tienen cualquier cantidad de registros que te pueden ayudar a caracterizar el yacimiento. Listo, perfecto, ingeniera, gracias. Perfecto, ingeniera. Muchísimas gracias por todos sus aportes, por todas sus observaciones. De verdad son de gran crecimiento y de gran contribución. ¿Alguien más desea exponer sus inquietudes con toda la confianza? Este es el espacio para esto. Ingeniera, una pregunta. ¿De qué manera se analiza el empaque geométrico a través de los registros? Cuando me estás diciendo el empaque geométrico, ¿a qué te estás refiriendo? Perdón, no te escucho. Cuando me hablas del empaque geométrico, ¿a qué te estás refiriendo? Pues por lo menos nosotros hablamos de empaque geométrico ya cuando es en cuanto a los factores de los que depende, como te digo, los que tienen la formación, ¿sí? Por lo menos nosotros veíamos en clase que teníamos un empaque geométrico, teníamos también formas de cubos en las cuales se acumulaban los sedimentos, ¿sí? Y a través de estos ya se hallaban ciertos factores para hallar o depender la porosidad, que era la redondez, angularidad de granos, el encogimiento, y ya vendría lo que era el empaque geométrico, que podría ser tipo cúbico, rómbico o hexagonal. Pero entonces a través de los registros, ¿cómo podremos vincularlos o quizás obtener una mejor eficiencia a la hora de obtener esta información? Mira, generalmente, o sea, ahí sí voy a ser más específica contigo, pues. Generalmente es información de caracterización petrofísica, o características petrofísicas lo manejaba el petrofísico y contaba con la información de núcleo disponible en el área y también podía determinar si, por ejemplo, estábamos en presencia de porosidad primaria, porosidad secundaria,
permeabilidad, cómo era el tránsito de flujo en la formación. Pero nosotros como geólogos, como tal, a nivel operativo o a nivel de desarrollo, no es que desconozca el concepto, pero no es común, pues, no lo necesitamos al momento de tomar una decisión. Tal vez esa información puede estar integrada en el modelo petrofísico previo. Por eso les digo, mira, son varias etapas. El petrofísico es vital porque tiene que tener muchísimo conocimiento de mineralogía, de geología, tiene que involucrarse mucho porque de él depende de, mira, dónde identifico y dónde tengo las mejores propiedades petrofísicas. Es difícil, tú te formas como petrofísico y tratas de transferir cierta información, pero el petrofísico, en el caso de nosotros, no sé si por desconocimiento de parte de nosotros los biólogos no le pedíamos tanto ese tipo de información. Muchas gracias, ingeniera. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Una pregunta también que me surge. ¿Cómo se estima el gas absorbido a través de los perfiles? ¿Cómo se estima el gas absorbido a través del perfil? Muy bien. De verdad tendría que consultarte por qué, porque nosotros generalmente estimamos, era, y era NP, pues, arena neta petrolífera o hidrocarburos en sitio. No sé si utilizando la ecuación de estado de gas producido o gas en sitio podamos tener esa información. Pero por eso, o sea, ¿por qué me enfoqué yo en ciertos puntos de la presentación? De que esas cosas que me están comentando ustedes o que me están preguntando son muy buenas para retroalimentar los modelos. Porque a veces vemos ciertas fallas, a veces vemos, mira, nosotros hemos visto modelos que ni siquiera reproducen las tasas de petróleo real. Así de sencillo. Entonces, si el modelo que estás dependiendo tú no reproduce las tasas o el acumulado de agua o el acumulado de petróleo que tenemos, no podemos confiar en ese modelo. A veces nos encontrábamos en casos donde nos decían, mira, la tasa de petróleo en promedio son 800 barriles, por decirles un ejemplo. Y cuando veíamos los pozos vecinos, o sea, cuando nos pasaban el informe del mes anterior de pozos vecinos, o sea, las tasas eran 500 barriles, 400 barriles, 600 barriles. ¿Qué sucede? Ahí sí quiero ser muy responsable en decir que las personas que realizan los modelos, llámese geoestadístico, petrofísico, de yacimientos, necesitan tener un conocimiento teórico sumamente importante y llevarse su tiempo para analizar cada una de esta información, para que obviamente tengamos más certidumbre en ese aspecto. Pero mira, todo lo que sea cálculo de petróleo, de cálculo de potencial, todo eso está delegado a ciertos geocientistas. Por ejemplo, nosotros los geólogos lo que tratábamos de procurar siempre es que ese pozo estuviera 100% arena, que fuera 100% efectivo, y que si los espesores que nosotros comprometimos se lograron ver durante la perforación, y ese dato cotejarlo con el ingeniero de yacimiento, mira, ya tenemos el pozo hecho, ya tenemos la sesión efectiva, confírmame el potencial, porque no tiene sentido de que si nosotros comprometimos un potencial, cuando digo potenciales, los barriles que voy a tener arriba, pues. O sea, no tiene sentido de que yo tenga
o sea, haya hecho un modelo y ya yo haya predicho, voy a dar 500 barriles y cuando vengo a hacer un recálculo, porque, ay, bueno, sí, ya terminó el pozo, ¿cuánto va a dar? Va a dar menos. ¿Por qué? ¿Por qué va a dar menos? ¿Qué parámetro colocaste allí que va a dar menos o por qué va a dar más? No me varió la porosidad, no me variaron los espesores, no me varió el espesor de arena, no me varió la sección horizontal. Son ciertas cosas que siempre, por ejemplo, en el caso de nosotros los biólogos, estábamos vigilando. Tal vez los petrofísicos tengan otras responsabilidades, el ingeniero de yacimiento tiene que estar muy pendiente de sus presiones y todo ese tipo de cosas. Perfecto, ingeniera. Para finalizar, queremos agradecer en primer lugar a usted por su asistencia, por su participación, por mostrar interés desde el primer momento en que se contactó, por contribuir a fortalecer el perfil de cada uno de los que nos encontramos en esta oportunidad a través de estos espacios que son creados para estudiantes. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, Wilson, yo agradecida también con ustedes. Me disculpa el chico que tal vez no pueda ser tan efectiva con respondiéndole sus inquietudes, pero no conozco todas las aristas que podemos manejar en este mundo del petróleo. De hecho, yo estuve como en un interín o trabajé en un interín entre lo que era el equipo de estudios integrados y la parte ya, entre la parte operacional y la parte de la recepción de los modelos. Y muchas veces no veía cómo se hacían, porque mira, cuando tú estás desarrollando un campo, lo que quieres es tener lo más rápido posible información y que la información sea correcta y sea fidedigna. ¿Qué sucede? Nosotros no sabemos qué hay más atrás de esto. Nosotros no sabemos que el petrofísico a lo mejor tiene que desplegar cualquier cantidad de registro y ver los núcleos y ver la descripción de núcleo pie a pie para poder lograr una información. Eso no lo ven otras personas. De hecho, uno de los modelos que muchísimas veces menos concluye o está como desfasado de lo que está pasando en la realidad es el modelo de simulación. El modelo de simulación de yacimiento, donde simplemente tú lo que necesitas es, ok, despliegas el modelo, ves la trayectoria que quieres, dónde puedo colocar el pozo, ah, ok, lo coloco aquí, perfecto. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto voy a tener de agua? ¿Cuánto voy a tener acumulado de petróleo? Perfecto, genial. Ese modelo tan importante requiere la retroalimentación de todas las otras cosas que yo le mencioné, de la parte de petrofísica, de los datos de porosidad, hacen cálculos de permeabilidad, hacen cálculos, o sea, estiman muchas propiedades, hacen un modelo de simulación de las casas y es tanta la información que tienen que cargar que a veces simplemente se desfasa. Se deja así como que, bueno, mira, ya, vamos a explotar unos yacimientos más pequeños, vamos a enfocarnos en hacer un modelo de simulación que es efectivo, muy efectivo, pero no nos da tiempo. No les da tiempo a los muchachos de desarrollarlo. En el caso de nosotros en La Faja, de que el desarrollo del campo era sumamente acelerado. O sea, no estoy diciendo en este aspecto que sea lo más recomendable o no. Estoy viendo, tal vez ustedes estén formándose más como petrofísicos. Los ingenieros de yacimientos de nosotros tenían esa dualidad. Por ejemplo, algunos eran petrofísicos, pero muchos iban más que todo a la recuperación mejorada de hidrocarburos, muchos iban a la parte de producción, muchos iban a la parte de refinería. ¿Me entienden? Eso es el caso de la industria de nosotros. Y porque era una industria tan dinámica, eso no, era muy difícil conseguirlo en otro país. Y obviamente actualizar un modelo, si te perforan un pozo hoy, otro pozo cada 5 días, cada 6 días, o sea, la capacidad de respuesta o de actualización que puedes tener tú se demora un poco más. Perfecto, ingeniera. En los próximos días le estaremos haciendo llegar un certificado por su participación y nuevamente queremos agradecer por habernos permitido el espacio. Sí, chicos, bueno, a la orden.
cualquier duda que tengan, cualquier cosa que yo los pudiera orientar de acuerdo a las actividades que yo desarrollé. No me gusta dar una respuesta, no me gusta dar una respuesta de no, mira, no lo sé, pero tampoco quisiera comprometer algún colega mío que pudiera manejar obviamente más o mejor la información. Muchas gracias, ingeniera. Sí, de nada. Muchas gracias también a todos los participantes en la tarde de hoy por haber contribuido a la realización de este espacio. Y a Espula y a la SPWIS por haber trabajado en conjunto y haber desarrollado este bonito escenario. Agradecidas, chicos, y bueno, espero que los que estén estudiando aún culminen satisfactoriamente su carrera y ya tengan un perfil más o menos ideado de donde quisieran laborar. Muchas gracias a todos y a la ponente. Muy buena charla. Sí, a la hora. A partir de este momento yo creo que ustedes ya pueden cortar, muchachos, la grabación. Okay.